Bueno, primero quería agradecer a Carlos y a Romina por la invitación y por la posibilidad de compartir con todos ustedes. Después quería agradecerles a todos los chicos, chicas, jóvenes, adultos y adultas que en estos 18 años tal vez me dieron los momentos más lindos de mi vida de forma laboral como profe de educación física. Y a las familias también que me abrieron las puertas, ¿no? Muchas veces a la vida de sus hijos y sus hijas. Y también a todas esas familias que comparten sus vidas a través de las redes sociales conmigo y me cuentan las mismas situaciones que escucho, lamentablemente, hace 18 años. Que no es menor, ¿no? Y después, por otro lado, quería decirles que voy a hablar primero como papá, segundo como docente y educador, tercero como profe de educación física y cuarto como un profe que hace ya mucho tiempo comparte con chicos y chicas con discapacidad, con personas con discapacidad, entendiendo que la discapacidad no está en el cuerpo de los chicos. Tener autismo, tener síndrome de Down, tener una discapacidad intelectual, no hace a esa persona discapacitada. La hace discapacitada las barreras que genera la sociedad, ¿no? Que no contempla las características de esas personas. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no lo tenemos en cuenta, probablemente las formas de capacitar a nuestros docentes tal vez terminen cayendo en el mismo modelo y en la misma perspectiva, siguiendo y contribuyendo a ese sentido común de creer que el problema son los chicos y las chicas en las escuelas, que muchas veces por eso se los excluye. Y por eso, como soy profe, tenía ganas de compartirles tal vez una experiencia, porque tenemos poquito tiempo. Y en esa experiencia, justamente hace unos años, una familia de un niño con autismo que iba a 4º grado me convocó básicamente porque el profe de educación física no lo había calificado. No lo había calificado, no es que no lo había evaluado, porque son dos cosas distintas en la educación, calificar y evaluar. Y entonces me acerqué ese día a ver cómo le podía dar una mano, en este caso, a ese chico y a ese profe, ¿no? Para poder escucharlo. Entonces cuando llegué, agarró el profe y me dijo que básicamente el nene llegaba, se sentaba, saludaba, pero no participaba. Hablé con la maestra de apoyo que acompañaba el proceso de inclusión de ese chico y más o menos me contó lo mismo, que llegaba, saludaba, no hacía lío, entre comillas, y no participaba. La verdad que me quedaban como 30 minutos, no sabía qué hacer, digo, no me voy a ir en medio de la clase. Me quedé y empecé a pensar, digo, bueno, ¿qué hago? Voy a ver qué pasa con los chicos que menos habilidades de juego y motrices tienen, ¿no? ¿Cuántas veces tocan la pelota? Porque estaban jugando juegos en equipos de 6 versus 6. Y cuando terminó la clase me di cuenta de algo, que esos chicos habían tocado 2 o 3 veces la pelota. Entonces ese día me fui de esa clase pensando en 2 preguntas, ¿no? La primera pregunta era cuán justa era esa clase de educación física. Si le daba más oportunidades a los que más habilidades de juego y motrices tenían, que encima generalmente son los chicos y chicas que van y tienen la posibilidad de ir a un club y hacer un deporte, o sea que tienen más oportunidades de aprender, versus los chicos y chicas que menos habilidades de juego y motrices tenían. Y por otro lado, también me puse a pensar quién era el que ponía en relevancia, quién exponía esa situación de injusticia en esa clase. ¿Eran los chicos que a pesar de tocar 2 o 3 veces la pelota seguían corriendo de un lado para el otro durante 40 minutos? ¿O era Facu que decidía sentarse y decir, ¿para qué voy a participar si ni siquiera la voy a tocar? Ni siquiera voy a tener oportunidades de aprender, ¿no? Entonces a mí me gusta pensar no en una educación inclusiva, sino en una educación de calidad, que dentro de esa educación de calidad pensemos en la inclusión, ¿no? Y en esa educación de calidad creo que uno de los factores fundamentales para pensar esos procesos tiene que ver con la equidad, ¿no? En que entender que todos necesitamos apoyos distintos, entender que todos somos distintos, que vivimos realidades distintas, que tenemos situaciones económicas distintas, que tuvimos modelos de crianza distintas. Entendernos distintos va a ser también y nos va a dar la posibilidad de empezar a encontrar esos puntos en común. Y en las infancias, esos puntos en común están en la escuela.
Pensar la equidad también es pensar una perspectiva en discapacidad. Cuando hablaba con Romina le decía, no, tenemos que pensar o tenés que pensar en tener una perspectiva en discapacidad como se pensó tener una perspectiva en ESI. ¿Por qué? Bueno, hace muy poquito, lo cuento siempre, se promulgó la ley de etiquetado frontal. ¿Qué pasa con una persona con discapacidad visual? ¿Cómo accede a esa información? No puede. Entonces no hubo una perspectiva en discapacidad. Y en la escuela pasa lo mismo. Si creáramos una escuela para chicos aymara, si creáramos una escuela para chicos o chicas con diversidad sexual, sería un escándalo. Ahora, esto pasa en los chicos y chicas con discapacidad y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Un poco, Roberto decía, ¿no? La incidencia que hay hoy en día y sin embargo estamos en la lucha, ¿no? Y están en la lucha sobre todo las personas con discapacidad y sus familias. Por otro lado, creo que esa educación de calidad tiene que tener excelencia, ¿no? Ese FACU, no quiero que sea el mismo cuando comienza el año que cuando termine el año. O sea, que haya un proceso de aprendizaje. Y en esos procesos de aprendizaje, si bien los profesionales y los apoyos que nos aporten a los docentes son importantes, yo no quiero que haya más profesionales en la escuela. Porque la única herramienta pedagógica que tenemos los profesionales de la educación es la didáctica, es cómo damos nuestras clases. Los apoyos ayudan para pensar una actividad, una, dos, pero después pensar en la didáctica es pensar en los valores que transmitimos en la escuela, esos valores que realmente pensamos que son inclusivos, esa didáctica donde en vez de realizar una actividad para competir, que muchas sucede, en las prácticas que hacemos cotidianamente todos nosotros sucede, utilizamos otras metodologías como la cooperación, como la colaboración con el otro, con la posibilidad de enriquecernos de la diversidad y las fortalezas que tenga el otro y no solamente ver la dificultad. Por otro lado, pensar en derechos. Si hablamos en educación, pensamos en derechos y es muy loco pensar que tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos de los Niños, la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad y sin embargo se sigue vulnerando los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Cuando, si tuviéramos en cuenta solamente la Convención de los Derechos del Niño, uno de sus principios, pilares fundamentales, es la no discriminación. Y sin embargo, los pibes y las pibas siguen siendo discriminadas, ¿no? Y por último, creo que es súper importante atender a la diversidad. Y si en la escuela no atendemos a todas las diversidades, es porque algo nos está faltando, ¿no? Y entender que a todos en algún punto nos interpela ese otro, ¿no? A todos. Hay muchas familias que no quieren llegar al diagnóstico por miedo. Y tapan y esperan y esperan y esperan. Y hay muchos docentes que no quieren atender a esa diversidad y a los chicos con discapacidad por miedo. Entonces creo que también nos da y nos desafía a poder entendernos, a poder trabajar colaborativamente y a entender que el conocimiento no solamente está en los profesionales, también está en ese docente que conoce esa escuela, que conoce esa comunidad, que sabe que está sobre todo en el chico, en los chicos. Si ustedes van al nivel inicial, muchas veces los chicos, sus compañeros de ese chico conocen mejor, intervienen mejor que los propios adultos. Y a veces no los escuchamos. Eso es tener una perspectiva en la infancia, ¿no? En los derechos de la infancia. Ese conocimiento obviamente también está en las familias, porque muchos chicos y chicas que van a las escuelas no tienen la posibilidad de tener profesionales en la Argentina. Las realidades que tenemos son muy diversas y las familias son una fuente de información súper importante. A veces es qué preguntas les tengo que hacer a esas familias, ¿no? Y para terminar, quería contarles una segunda anécdota. Yo doy clases en un profesor de educación física, básicamente porque me especialicé en neurodesarrollo. Siempre me incitaban a estudiar una carrera de la salud y yo decía, no, yo quiero seguir siendo profe, no quiero ser ni psicomotricista, ni terapista ocupacional, ni psicólogo, quiero ser profe. Amo ser profe, amo la educación y amo la escuela. Entonces dije, bueno, doy talleres, doy capacitaciones, ¿a dónde me falta? Bueno, al profesorado, ¿no? A donde los pibes y las pibas se están formando. Y el año pasado, llegando a mitad de año, uno de los chicos armó un evento, como se arma casi siempre, en una escuela de rugby, donde invitaron a los mejores amigos de los chicos, ¿no?
Entonces se acerca este chico, que no es tan chico, ya estaba en 4º año de profesorado, y me pregunta, Edu, ¿me das una mano para pensar esa actividad? Y le digo, dale, sí, claro. Y después me quedé pensando, ¿no? Como esas anécdotas a mí me hacen pensar mucho y digo, bueno, si ese nene, su mejor amigo, tenía autismo, es porque fue a la escuela. Porque tuvo la posibilidad de conocer a ese chico, que para él es Diego, no es Diego con autismo, es Diego, es porque estuvo en la escuela. Y a veces nos olvidamos de esa perspectiva, ¿no? La perspectiva social y de construcción de ciudadanía que tiene la escuela, ese poder que tiene la escuela. Porque ese chico más adelante va a ser adulto y va a tomar decisiones. Y esas decisiones van a poder llegar a ser darle un empleo como a su mejor amigo de la infancia, darle oportunidades, porque los chicos y chicas necesitan oportunidades. Nada, gracias.